Bien. Entonces, vamos a compartir pantalla y yo voy a abrir la guía. A ver. Profe, estoy con gorro, pero por buena razón. Ya. Ya. Esta es la guía que ustedes tenían que hacer, ¿verdad? Es la guía de comprensión lectora y teníamos dos tipos de texto. Un texto era el elefante curioso, que es un texto narrativo, ¿verdad? Y el otro era un poema. Vamos a empezar con el elefante curioso, ¿ya? Este texto era un poquito largo, pero era fácil de entender, ¿ya? Lo ideal es que ustedes, al momento de leer, como su profesora le enseñó, tenían que ir destacando lo más importante de cada párrafo, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a destacar las primeras partes, ¿no es cierto? Lo primero que teníamos que saber del texto es que el elefante, o antes, los elefantes no tenían trompitas, ¿verdad? Era una cosa negra y redonda, ¿ya? Eso son los detalles de la trompa que tenía el elefante, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que entender un texto, si bien nos sirven los detalles, pero para comprenderlo mejor, para ver las ideas principales, no nos tenemos que fijar en esos detalles, tenemos que dejarlo como de segundo lado, ¿ya? Solamente tenemos que ver los hechos, los que nos cuentan acerca de los personajes en relación a lo que ellos hacen, ¿ya? Entonces, después de esto, teníamos que saber que era muy curioso, ¿verdad? Este elefante no paraba de hacer preguntas, ¿no es cierto? Y iba donde los papás y le... Profe, no se ve la guía, se ve solo el archivo. O sea, sí, pero que todavía no lo abre, creo. A ver, déjenme ver de nuevo. Es que, profe, no sé, en realidad se ve el archivo, pero no se ve como... O sea, la guía. Profe, no vio la guía. No, solamente se ve. Nunca mostró la guía. ¿Ahí? Quedó pegado. ¿Ahí sí? A ver, ahí sí. Ya, Sí, ahí. por fin. Ahora sí. Ya, menos mal que me avisaron, gracias. 1276 palabras. Ya. Apaguen sus micrófonos, ¿ya? Entonces, ahí ya marcamos dos cosas importantes en la guía, ¿no es cierto? ¿Cuál era la duda que tenía el elefante? ¿Qué comen los cocodrilos, verdad? Y sus padres y todo el mundo estaba cansado porque hacía la misma pregunta a todo el mundo. ¿A quién se le hizo? Al pájaro Colo Colo. Y él lo mandó a la orilla del río Limpopo, ¿no es cierto? A averiguar lo que él quería, ¿ya? Él fue para allá y con el primer personaje que se encontró fue con una boa de dos colores, ¿ya? Le hizo la misma pregunta, entonces la boa lo mandó a freír monos, ¿verdad? Lo mandó y lo empujó con su colita. Después él llegó al río y se tropezó con un tronco caído. ¿Quién era ese tronco caído? El cocodrilo. Le hizo la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Has visto un cocodrilo? Y el cocodrilo le dice, soy yo. ¿Verdad? El elefantito estaba muy feliz porque encontró al animal que necesitaba para responderle la pregunta, ¿no es cierto? Y le hace la pregunta al cocodrilo, y el cocodrilo le dice, acércate un poquito más, ¿no es cierto? Y te lo diré al oído. El elefante se acercó, ¿no es cierto? Fue un poquito inocente, se acercó
y el cocodrilo le agarró la nariz y no lo soltó. ¿Dónde está la audífono? Después, la serpiente boa que lo había visto, lo ayudó. Le dijo, si tú no jalas, si tú no tiras, te vas a ir con cocodrilo y todo, ¿verdad? Profe, se quedó pegado. ¿Puede repetir lo que dijo antes? ¿Qué cosa? Que se quedó pegado más arriba. ¿Pero usted ya leyó la guía Maqueda? Sí, yo ya le hice. Ya, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que le estoy contando, ustedes ya tienen familiaridad, ¿verdad? Ya. De todas maneras, lo que les dije última vez es que la serpiente lo ayudó, le dijo que jalara, y que si no se iba a ir con el cocodrilo, ¿ya? Después, ellos empezaron a tirar hasta que su nariz empezó a estirarse, ¿verdad? Le ganaron la batalla al cocodrilo y soltó la nariz del pobre elefantito, ¿verdad? Después, el elefante agradeció a la boa que le había ayudado, pero tenía su nariz muy larga y no se le acortó ningún poquito, a pesar de que hizo de todo, se remojó en agua, en plátano, etcétera, ¿verdad? Después de eso, la boa le dice, ya verás que va a ser útil esa nariz. Y todo esto, es muy importante porque tiene que ver con el desenlace, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él, al hacer todas estas acciones, o sea, espantar mosquitas, alimentarse y refrescarse, ahí él se dio cuenta de lo importante que era su nariz, ¿verdad? Después de esto, todos llegó a su casita, ¿no es cierto? Y estaban todos preocupados, ¿verdad? Y los hermanos le dijeron, mereces un castigo por irte tan lejos y por lo que has hecho por tu nariz. Y él le dice que no, porque él se dio cuenta que su nariz era muy importante ahora. Después de ello, los elefantes descubrieron que sí era importante y se fueron uno tras otro hacia el río, hacia la orilla del río. ¿Para qué? Para que el cocodrilo también hiciera lo mismo con ellos. ¿Ya? Bien, chicos. La actividad 1 tenía que ver con marcar el personaje que más le gustó en el cuento. Aquí no había respuesta correcta si yo marcaba el elefante, si marcaba el colo-colo, la boa o el cocodrilo. Cualquiera de ellos era importante para ustedes, pero la razón, el argumento que me ponían acá, eso sí era lo importante. Entonces, don Maximiliano, desconecte su micrófono. Ya. Don Maximiliano, ¿a quién eligió usted? Al elefante. Al elefante. ¿Y cuál es la razón por qué usted eligió al elefante? Yo lo había escrito porque me parecía que era curioso y yo siempre hacía preguntas, porque a veces yo cuando estaba viendo películas hacía muchas preguntas y por eso, porque era eso, por lo curioso. Sí, por eso. Gracias, Maximiliano. Si ustedes se dan cuenta, Maximiliano dice que por las acciones del elefante, o sea, por la característica y por lo que hacía, lo que él preguntaba, es lo que le llamó la atención, ¿verdad? Entonces, como yo les puse acá, dice, el personaje te gustó puede ser cualquiera, según la acción que más te haya gustado en el texto. Lo importante es justificar por qué esa preferencia, ¿ya? A lo mejor alguien dijo, ay, a mí me gustó el colo-colo porque tiene ese pelo parado, ¿ya? Pero a lo mejor no es tan relevante eso para la historia. Siempre tenemos que ver algo que sea relevante, que me avance en la historia, que me siga contando cosas, ¿ya? Bien,
En la actividad 2, teníamos acá la combinación de el contenido de la unidad 1, ¿verdad? O sea, perdón, de la guía 1, ¿verdad? Y acá, ustedes tenían que marcar todos los signos y comas y la letra I como conector, ¿verdad? Acá en general todos lo hicieron bastante bien, ¿ya? Y acá, en esta parte, era un dibujito del elefante, cómo estaba antes, cómo contaba la historia, ¿verdad? A ver. Benjamín Bustamante, dígame, ¿cómo hizo usted su elefante? ¿Cómo? ¿Cómo hizo en esta parte su elefante? ¿Cómo lo dibujó? ¿Qué se fijó para hacer el elefante? ¿Ah? En mi guía esa cosa ya estaba toda escrita, toda hecha. No sé por qué. ¿Ya? ¿Y el dibujo lo hizo? No, porque estaba hecho. No sé por qué me lo imprimí. O sea, Ya. solo esta parte estaba hecha y todo lo demás no estaba hecho. No Ya. sé por qué. Bien, Benjamín. Paolo. Voy a silenciarme. ¿Paolo? Ahí está Paolo. ¿Sí? Paolo, ¿cómo dibujó usted el elefante acá? Chiquitito y con trompa cortita. Cortita, ¿no es cierto? Y habían otras descripciones que decía el texto, que era negra, era redonda, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos detalles sí nos podemos fijar para hacer este dibujo, ¿ya? Y esas son las características del personaje. ¿Habían otras características de otros personajes, Michael? ¿Sí? A ver, ¿me puede contar otra característica? Medio blanco. ¿Ya? Bien. Ya. En general, no había muchas otras características, más describían al elefante, ¿verdad? Bien. Después, lo que tenían que hacer acá era para qué servían esto. Esto es lo que ustedes destacaron allí, ¿ya? Entonces ahí lo que ustedes tenían que contestar era que los 2 puntos nos servía para iniciar una enumeración de características o cualidades de un personaje, ¿ya? Las comas nos servían para separar los elementos de una enumeración. En el texto separan las características del personaje, ¿verdad? Y en este caso, la I es un nexo, pero también nos servía para nombrar el último elemento de la enumeración, o sea, de las características del personaje. ¿Ya? Esto era lo que ustedes tenían que poner allí. Hay algunos alumnos que me pusieron otras cosas que no estaba malo, pero en el caso de esto era solamente para enumerar. ¿Ya? ¿Qué enumeramos? Las características de los personajes. Bien, chicos. La actividad 3 decía, dibuja cómo era el elefante después del cocodrilo. O sea, después que el cocodrilo le mordiera la nariz. Rocío, active su micrófono. Lo dibujé grande con la trompa larga. Uy, ahí lo veo, sí, sí. Lo más característico es que la trompa había cambiado, ¿verdad? Era más larga, ¿ya? Eso tendrían que haberlo
dibujado acá. No pedía un dibujo espectacular, sino que justamente que tuviera esa característica. ¿Ya? Bien. Después tenían que describir al elefantito después de lo que le había pasado. Seguía siendo pequeño, ¿no es cierto? Seguía siendo curioso y educado y hacía muchas preguntas. Eso no cambió. Pero en sus características físicas ya tenía su trompa muy larga y se dio cuenta que la podía mover y conseguir cosas con él. ¿Qué consiguió? Espantar a las moscas, refrescarse en el agua del río y alcanzar las hierbas para alimentarse. Bien, en la actividad 4 dice, completa los cuadros con los que has aprendido esta clase. Los cuentos se describen los personajes, ¿no es cierto? En esas descripciones se señalan las características o cualidades de estos personajes. Para escribir una descripción, antes de escribir estas características del personaje, usamos los 2 puntos. Entre cada característica que escribimos, utilizamos coma, y antes de escribir la última característica, usamos el nexo y. En esta parte, me siento muy feliz porque todos lo pusieron bien. Todos. ¿Ya? Después tenían que ver agudas, graves y esdrújulas, donde teníamos que anexar o vincular la guía anterior. ¿Ya? ¿Qué tenían que hacer ustedes? Revisar en su cuaderno o en la misma guía las reglas ortográficas para las agudas, las graves y las esdrújulas. ¿Ya? Ahí también la mayoría lo tuvo bien porque tenían su cuaderno y lo habíamos hecho en clase, ¿verdad? Después, esta parte era para reforzar lo que habíamos visto años anteriores de los cuentos. En los cuentos generalmente aquí cometieron varios errores, pero porque la profesora se equivocó. Porque acá falta la palabra se escriben. Por eso ustedes no supieron qué poner, ¿ya? Y ahí hubiera sido más fácil de que ustedes me pusieran tercera persona, ¿ya? Los cuentos generalmente se escriben en tercera persona. Estas historias son ficticias, es decir, no ocurren en la realidad, a pesar de que hay cosas que sí se toman para poder escribirlas en la realidad, ¿ya? Después, en los cuentos se describen los personajes, que pueden ser protagonistas o antagonistas. Y también se describe el lugar, el ambiente, ¿ya? Que puede ser en el exterior, puede ser un parque, una playa, un paisaje, ¿no es cierto? O en el interior de un lugar, una casa, una sala de clases, por ejemplo, ¿ya? Las descripciones indican las características de los personajes y las características también de los lugares. A ver. Claudio. Sí, Don Claudio. ¿Usted me podría mencionar, por ejemplo, una característica de un lugar? de un lugar, Sí. Por ejemplo, la característica de su casa, por ejemplo. una característica de mi casa sería espaciosa, Ya. ¿Qué más? muy, muy fría. Heladita. Es que a donde tiene mucho espacio a lo mejor no guarda calor, ¿verdad? No, Ya. ¿Diego? Hola, Diego. Actíveme su micrófono.
Ya. Diego, ¿me puede dar una característica de su mamá? ¿Cómo es ella con usted? Bien, es amorosa, tierna, lo cuida. Sí. Qué bueno, me alegro. Ya chicos, entonces, lo que teníamos que tener en cuenta acá era las características de los personajes y lugares. Lo que más trabajamos fue eso, ¿ya? Bien, después teníamos el texto 2, ¿ya? Este era un poema, y en este poema, bueno, se contaban muchas características y acciones que hacían en este caso, no personajes, sino que lugares, paisajes, ¿verdad? Y los elementos de estos paisajes, ¿ya? El texto se llamaba El universo canta, ¿verdad? Y estaba acompañado de imágenes donde ustedes podían saber de qué se trataba, ¿verdad? O imaginarse de qué se trataba, ¿ya? En la primera parte decía que canta el río entre las rocas. Ahí está el río, ahí están las rocas. Se desliza bullicioso. Canta hasta llegar al valle donde duerme silencioso. ¿Verdad? Aquí, ¿quién hacía la acción? El río. Después, canta el árbol junto al viento, que implacable lo saluda. Y cantan las avecillas como alcanzando las nubes. Y ahí tenemos la descripción del árbol con las avecillas. Después teníamos canta el trigal en el campo mientras el sol tora la espiga. El pastor canta en el monte con su rebaño en la cima. ¿Ya? Aquí tenemos solamente la descripción del trigal. ¿Por qué? ¿Quién está cantando? El trigal. Y después dice que canta el mar, mientras las olas van danzando lentamente. Los peces, ellos no cantan, pero sí lo que hacen es bailar. ¿Ya? Esta parte es muy importante porque aquí me sale el autor del texto, ¿ya? En este caso es Catherine Villaseñor Araya. ¿Quién es ella? No es una famosa escritora, no. Ella ganó un concurso de poesía del mundo rural en el 2002. Y si ustedes lo buscan en internet, este texto está en todas partes. Entonces ahora sí podemos decir que ella se hizo famosa gracias a hacer ese poema. ¿Ya? Lo más importante de esto es lo que ustedes imaginen, evoquen con sus sentimientos. ¿Ya? Recuerden que esto está siendo grabado, así que si no sacan esas líneas, van a saber qué fue. ¿Ya? Gracias. Bien, chicos. Acá, ¿qué les preguntaban? Chicos, por favor. ¿Quién está rayando? Sáquenme las líneas, por favor. Todo esto lo van a registrar. ¿Ya? Y yo sé que Borren son eso. buenos alumnos. Yo ni siquiera sé cómo se hace eso. Yo ni siquiera sé cómo se hacen las líneas. Ya, voy a seguir. La persona que lo hizo va a quedar grabada. ¡Sáquenlo! Bien. Acá, obviamente por la estructura, podríamos decir que es un poema y por la manera en que iba describiendo cada lugar, ¿verdad? Después en la actividad 3, ahí teníamos que enlazar los dibujos con los versos
de cada uno. Esto era fácil, eso lo hicieron ustedes bien, ¿ya? Aquí hubo un poquito más de confusión, ¿ya? Porque algunos veían el poema como una escritura, pero otros evocaron sentimientos y se dieron cuenta que para sentir todo eso tenían que ocupar algunos sentidos, ¿ya? En este caso, los sentidos que más se ocuparon eran la vista y el oído. ¿Por qué el oído? Porque todos los paisajes cantaban, ¿verdad? ¿Por qué la vista? Porque teníamos que ver dónde estaba el río y describían que estaba entre rocas, decía que el viento movía los trigales, etcétera, etcétera. ¿Ya? No podíamos probar nada y tampoco podíamos oler nada, ¿ya? Porque acá describe más que nada acciones que hacían estos paisajes, ¿ya? Después, en los elementos inspiradores del poema, obviamente eran los sonidos de la naturaleza, y después el sentimiento o emoción era tranquilidad. Esto es comparable a cuando uno va al río y se tira en el agua, por ejemplo, o en el pasto, y se siente esa tranquilidad. Después, los elementos que cantan, ¿ya? En el poema eran el río, el trigal, el pastor y el mar. Los elementos que no cantaban, en este caso, principalmente eran los peces, pero también el sol, porque el sol calentaba el trigal, también estaba haciendo una acción. ¿Ya? Y aquí tenían que hacer 4 versos, y en esos versos habían que elegir los sonidos que ustedes habían escogido. Montserrat Acuña. ¿Está por ahí? Montserrat. ¿Se acuerda de los versos que escribió usted acá? ¿Está Montserrat? Profe, parece que no está. Ya. Miguel. Miguel Lobos. Profesora. ¿Se acuerda de los versos que hizo ahí? No, pero que le voy a abrir el tiro. Ya. Profe, la Monse ya está. Ya, le pregunté a Miguel por mientras. Profe, se puso una raya azul. o algo Ya, así. profesora. Ya, dígame. Yo puse el río cuando pasa por mi casa, hace música en mi oído. Y Ya. al acercarme al río, moja mi vestido. ¡Ay, qué bonito! Muy bien. Recuerden que cuando uno escribe un poema, hay una persona que lo escribe, pero hay otra persona que es la que ve las emociones, la que ella inspira o siente estas emociones para escribir, ¿ya? Y no son la misma persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, Gabriela Mistral, ella escribía poemas como que si ella fuera un niño, ¿verdad? O como que si fuera un hombre, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una diferencia entre el autor y esta persona que está expresando los sentimientos. Eso se llama hablante lírico, y eso lo vamos a ver en este año en la unidad que corresponde a los poemas. ¿Ya? Martín está. Sí. Ya. Martín,
¿Usted cree que los versos escritos reflejan lo que se siente al escuchar ese sonido? Ay, que se cortó como un poco. Aquí, en la guía, tenían que contestar, ¿crees que los versos escritos reflejan lo que sientes al escuchar esos sonidos? ¿Qué contestó usted? No lo creo, ¿Por qué? porque creo que cuando yo escucho a ver, un ejemplo, el árbol, ¿Ya? tú no sientes así como que el árbol, no me compliqué la vida. Ya. Bueno, acá la respuesta general era sí. ¿Por qué? Porque se relaciona el sonido o el ruido que hace el elemento mencionado. O sea, esto hace una acción y se relaciona con ese sonido. Chiquillos, se va a acabar el tiempo. Les voy a comentar que yo les tenía un video para hoy día, pero por tiempo no lo vamos a poder ver. Así que lo voy a subir a la plataforma Classroom. Tiene que ver con los textos narrativos, ¿ya? Con esto terminamos la unidad 0. El día jueves yo les voy a mandar un quiz donde ustedes van a tener que responderlo. Profe, ¿este jueves? Este jueves, ¿ya? ¿Qué es una manguera? Y les voy a mandar ese quiz, no va a ser muy largo, ustedes lo van a tener que responder y Va a ser de enviármelo literatura. de vuelta por Classroom. Pasando eso, el próximo martes vamos a tener también clase y vamos a empezar con la unidad 1, que también son los textos narrativos, ¿ya? Les mando un besito muy grande a todos, se portan bien, se cuidan, no salgan de sus casas y un saludo para todos, chiquillos. Todos con la manito así para despedirnos. Ya, espero que les haya gustado. Esto queda grabado, va a estar en la página de YouTube y va a estar en No clase. sé si sacarme el gorro o no. Chao, ¿Me lo saco? que estén muy No, bien. me lo saco. Me lo saco. No sé. Con permiso. No te saques el gorro. O